Muy buenos días. Perdón, ¿se oye bien? ¿Sí? No. Poco, ¿no? ¿Ahora? Sí. A ver, un segundo. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar que se siente como en casa. En especial, justo viendo lo que pasó ayer en el fútbol. Entonces es bueno tener un tiempo de alegría también. El día de hoy vamos a continuar con la serie del libro de Jonás. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2. Y antes de comenzar, siempre es bueno poner o hacer una recapitulación de lo que vimos la vez pasada, ¿sí? A diferencia de otros profetas, el libro de Jonás o el profeta Jonás es muy diferente. Vemos que no contiene oráculos directamente, comienza con una narrativa histórica. De hecho, el único texto profético de todo el libro aparece en el capítulo 3. Y vemos que justo ahora en el capítulo 2 hay una poesía. Contiene los elementos muy parecidos a lo que vemos en el libro de los Salmos. Por lo tanto, este libro es sumamente diferente. Vimos la vez pasada, iba a decir la semana pasada, perdón, la vez pasada, cómo Jonás es un personaje histórico mencionado en el libro de los Reyes, que vive en un momento donde el imperio asirio se está levantando, este imperio que es conocido por la historia como el gran primer imperio de la antigüedad, que incluso conquista Egipto con Esarhadón, un rey que aparece en la Biblia. Y vemos que a diferencia de otros profetas, también Jonás es llamado no solamente a predicar al pueblo de Israel o a la nación de Israel, sino también ir al extranjero a predicar directamente a la capital del imperio, asirio. Este es un contraste también muy marcado que tiene Jonás con otros profetas. Vemos que Daniel está exiliado y predica estando en el exilio, pero Jonás no ha llegado al exilio. El Señor lo comisiona a predicar a esta nación. Vemos que Jonás no quiere. Vimos en el capítulo 1 cómo incluso procura ir a lo más occidental del mundo conocido, que es Tarsis. Y curiosamente, estando ahí, de forma irónica, el Señor levanta una tempestad y los marineros que llevaban a Jonás se arrepienten y hacen votos al Señor. Y el capítulo 1 termina con que el Señor envía un gran pez para que trague a Jonás y le salve la vida. Y el capítulo 2 vamos a ver la oración que hace Jonás ahí. Una oración en momentos de angustia. 3 elementos vamos a ver. El primero es la invocación, cómo empieza la invocación, la oración al Señor, que son los versos del 1 al 3. El segundo punto que veremos es lo que experimenta Jonás en los versos 4 al 6. Y el tercer punto que vamos a ver son los resultados de esta invocación. Y vamos a ver cómo el verso 10 termina de una forma bastante peculiar que nos lleva a una reflexión que haremos más adelante. Y antes de comenzar con la lectura del capítulo y la meditación de la palabra, oremos que el Señor nos bendiga el día de hoy. Padre, gracias por este día que nos has dado. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, ayúdanos a ver las maravillas de tu ley, que tu Espíritu Santo nos esté guiando por medio de esta predicación y por medio de este capítulo del libro de Jonás. Que podamos ver que en ti se halla perdón y que ese perdón tú lo ofreces gratuitamente a todo aquel que se acerca a ti. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jonás capítulo 2, esta es la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré
tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó Jonás en tierra. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales vamos a ver. Vamos a empezar con la invocación, cómo comienza la oración Jonás en este capítulo. Y vimos cómo en el 1:17 Jonás va a estar dentro del vientre de este gran pez 3 días y 3 noches. Y Jonás empieza orando de una forma peculiar porque está justo en el vientre de este pez y ora de una forma que vemos muy peculiar en todo el resto del Antiguo Testamento. Empieza diciendo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y vemos que esto es una invitación que aparece desde el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 4 para ver cómo realmente Moisés, en este su primer sermón en el libro de Deuteronomio, menciona lo siguiente. Moisés empieza recordando al pueblo de Israel las cosas que les van a acontecer. ¿Sí? Y en el verso 25 de Deuteronomio 4 menciona lo siguiente: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Moisés profetiza el exilio que va a acontecer. Pero hay un mensaje importante. Cuando estés ahí, verso 29, mas si de ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Tenemos esa promesa, que en momentos de angustia el Señor está ahí para escucharnos. El apóstol Pablo, vemos en Hechos capítulo 17, cómo predica a los atenienses. Y le dice a los varones de Atenas, Dios no está lejos de cada uno de vosotros. Y el que lo busca lo va a encontrar. Y Jonás está recordando esas promesas. El Señor me escucha. Y es un tema recurrente que vemos en los Salmos. Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Y Jonás, que piensa que está al punto de la muerte, por eso dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás tiene esa garantía. Los profetas del Antiguo Testamento predican la ley de Moisés. Y hay un texto que está en Éxodo capítulo 2, justo al final de la narrativa del nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel está en grande angustia. El príncipe de Egipto ha huido. Moisés, que creció educado en la corte, en la casa real de Faraón, ha marchado. Y fíjense cómo termina Éxodo capítulo 2 a partir del verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre
Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Toda oración de un hijo de Dios llega hasta su presencia. Y vemos que aquí Jonás empieza usando estos elementos en su oración, afirmando y diciendo, mi voz oíste. Tú, Señor, verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás necesitaba una lección de humildad. ¿Eres cabezón, Jonás? ¿Eres testarudo? Pues va a tener que pasar esto en tu vida. Y esto es una lección que tenemos. Y es una lección en la cual vamos a meditar también en el último punto. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Somos honestos? ¿Somos congruentes con nuestra vida? En el Salmo 139, que escribe David, vemos una relación con esta cuestión de que Jonás sabe que Dios lo puede escuchar independientemente del lugar donde esté Jonás. David dice, Salmo 139, a partir del verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor necesitaba tratar con Jonás y mostrarle una lección de humildad. La humillación es el comienzo de la santificación. La hermenéutica de Lutero, al cual se ha hecho mención al inicio de este culto, se encuentra curiosamente en el Salmo 119 y es algo que incluso él marcó en su traducción. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y Jonás sabe esto. Jonás sabe que el Señor envió un gran pez y que el Señor está presente en su vida. ¿Qué es lo que experimenta Jonás? Versos 4 al 6. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás sabe que eventualmente, a pesar de la situación en la que está, va a ver a Dios en su santo templo. Y tiene esa seguridad. A pesar de que ha sido desechado, va a ver ese lugar, ese anhelo que realmente tenía David. Dios lo puede escuchar. Una y otra vez, cuando vemos la narrativa de cuando Salomón dedica el templo, una frase recurrente que se ve en 1 de Reyes 8 es, cuando alguien pecare contra ti, si se acercare a ti, tú oirás desde los cielos. Y 8 veces en ese texto aparece esa frase. Esa confianza, esa seguridad que tenemos, que es la gran diferencia que tenemos con el mundo. Tenemos esa certeza que somos del Señor. No olvides lo que eres. Experimenta en el vientre del pez lo que se ve en el verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Todo lo que está dentro del pez lo va a sentir Jonás. Imagínense los olores. Imagínense el asco. El Señor lo lleva realmente hasta lo más profundo.
para enseñarle una lección. Y una lección que nosotros debemos de aprender. Si no tenemos problemas, ¿cómo sabemos que el Señor nos ayuda? Si no tenemos problemas, ¿cómo sabemos que el Señor nos ayuda? Y Jonás describe su condición. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jesús, curiosamente, en el Nuevo Testamento, menciona algo parecido a lo que vemos en el verso 6. Vamos brevemente a ese texto porque Jesús lo menciona tal cual y lo pone como ejemplo cuando está debatiendo con los escribas y fariseos. Jesús está haciendo muchísimos milagros, alimenta a los 5,000, resucita a Lázaro de entre los muertos, sana a los ciegos. Y vemos que estas personas siguen buscando señales y maravillas sin entender realmente el fondo o el principio de lo que hay detrás de todo lo que está haciendo el Señor. Y en Mateo 12 vemos el diálogo que Jesús tiene con los fariseos. Mateo 12 a partir del verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto nos lleva a lo que realmente va a experimentar Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, al igual que Jonás, también va a ser desechado delante de los ojos de Dios. También va a descender a los cimientos, pero el Señor va a sacar su vida de la sepultura. Y esto es algo que impacta incluso en la vida del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, verso 11, el apóstol Pablo nos da una lección acerca de vivir en el Espíritu. Y que nadie tiene ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra vez la certeza, la seguridad. Y verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que el Señor tiene un cuidado global de nosotros en nuestra vida. Nos ayuda a que estemos perseverando hasta el final. Quiere que nuestra fe esté cimentada realmente sobre la roca que es el Señor mismo. Que es esa confesión que hacemos de que Cristo es el Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Y vemos que ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos puede morar en nosotros. Y podemos hacer esas mismas afirmaciones que hace Jonás. El Señor saca nuestra vida de la sepultura. Nada que no haya muerto no puede ser resucitado. Y tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestro viejo ser, a nuestra vida antigua, que no nos va a traer absolutamente nada. Un poeta inglés que llegó a ser pastor, John Donne, es la persona que fue comisionada para predicar en la Catedral de San Pablo en Londres durante la época de la Gran Peste. Y es un hombre que durante sus primeros 42 años de vida no sabía qué hacer. Pero como era poeta y al rey le gustaban los poetas, pues decide ponerlo ahí para predicar. 40,000 personas murieron, estamos hablando de Londres, que no era como Barcelona el día de hoy,
Estamos hablando de 1640. 40,000 personas murieron a causa de la peste ese año. Y él escribe un libro que se llama, y se lo recomiendo, está en español, Oraciones para ocasiones de emergencia. Y hay una frase en ese libro que dice lo siguiente: Tú, Señor, has cuidado nuestra vida de cada pelo que hay en nuestras cabezas. E igual haces con cada porción de cenizas luego de nuestra muerte. Estamos unidos a Cristo. Tenemos esa garantía. No lo olvidemos. Podemos orar como Jonás. Podemos experimentar lo mismo de Jonás. Pero tenemos esa garantía que el Señor está ahí por nosotros. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados los vemos a partir del verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Vemos otra vez que esto tiene relación con el verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y ahora vemos que cuando su alma desfallecía, él se acuerda del Señor y su oración llega hasta el Señor. Es impresionante a veces ver, incluso lo vemos el día de hoy en ciertas iglesias, cómo hay personas que solo asisten cuando hay problemas, ¿sí? Y después empieza la vida de las personas a funcionar o a tener un poco más de coherencia de acuerdo a su perspectiva y dejan de venir. Salió, creo que en el sur de España, un mensaje que decía, creo que era una parroquia: queremos verte no solamente en tu nacimiento ni en tu funeral, sino también durante el tiempo en medio, ¿no? Y esto es una realidad. Y como iglesia, las puertas siempre van a estar abiertas a todo aquel que se acerca al Señor o quiere conocer de Él. Lo que sí tenemos que recordar es eso, que tenemos que acordarnos del Señor y que tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que Él requiere. Él quiere lo mejor para ti. Quiere que veas las cosas con ojos de fe. Quiere que seas alguien que esté santificándose cada día, buscando al Señor. Que no seas una persona, verso 8, que sigue vanidades ilusorias, que abandona la misericordia del Señor. Y si hay un libro de la Biblia que habla de misericordia, es este. Es más, en el capítulo 4 vemos que el Señor menciona y le dice a Jonás algo que veremos en el 4 capítulo: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Es un libro que habla de la piedad, de la misericordia hacia los enemigos del Señor. Y aquí vemos la gran diferencia entre acordarse del Señor y seguir vanidades ilusorias. En el Salmo 73, Asaf escribe ese salmo, mencionando cómo Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. Pero en el verso 2 empieza a decir: mas en cuanto a mí casi deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque vi la prosperidad de los inicuos. Y vemos que lamentablemente a veces las personas que hacen iniquidad suele irles bien. Pero el Salmo pega un cambio en el verso 17. No fue hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ellos no tienen bendiciones espirituales. No tienen seguridad de salvación. No saben qué hacer en el día de la muerte. Pero nosotros sí. Verso 9, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y fíjense cómo el verso 9 nos lleva de vuelta al capítulo 1.
Los que ofrecen sacrificios en el capítulo 1 son los marineros fenicios. No es Jonás. Vemos en la Biblia, en Hebreos 13, que nosotros tenemos que hacer sacrificios de alabanza, frutos de labios que declaren el nombre de Jesús. Pero aquí vemos que Jonás dice, pagaré lo que prometí. Y lo que había prometido, lo que iba a hacer, que no ha hecho todavía, y que vamos a ver en el capítulo siguiente, que lo va a hacer de la más peor mala gana que puede haber, es predicar a los gentiles. Y Jonás dice una frase impresionante que aparece una y otra vez en toda la Biblia: la salvación pertenece al Señor. Así termina el Salmo 3 de David, el primer salmo escrito por David. La salvación es del Señor. Jonás 2, Salmo 27, Salmo 68, lo vemos en el Nuevo Testamento. Jonás está haciendo una afirmación impresionante. Si la salvación pertenece al Señor, por lo tanto, Jonás puede predicar en Nínive. Porque la salvación pertenece a Dios y no a nosotros. No a nuestra forma de actuar. Si no, imagínense la esclavitud tan tremenda, sabiendo que no hemos dado el 100% de lo que deberíamos de dar. Y la justificación es un acto completado por el Señor, en el cual Dios ya no nos ve por lo que somos, sino ve a Cristo en nosotros. Y este es el gran cambio. Ya no eres igual. El Señor está obrando en ti. Hay mucho debate en círculos teológicos y en comentarios bíblicos acerca si lo que está diciendo Jonás, sobre todo en el verso 9, si Jonás es completamente honesto y congruente en su vida. Varios comentaristas mencionan que la única forma en la cual Jonás puede salir del pez es siendo expulsado, siendo vomitado. Pero vemos también que en otras partes de la Biblia el vómito es algo terrible y espantoso. Hay una idea teológica aquí de que el Señor vomita, odia a las personas que son tibias. Y esto se describe, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3. Y esto también lo vemos en nuestra vida y es una reflexión que podemos hacer. A veces decimos cosas, afirmamos, ¿sí? Oramos. ¿Las creemos? ¿Cuántas decisiones en nuestra vida hemos hecho sin oración? Sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos odiado a nuestros hermanos? No hemos querido hablar con ellos del Señor. Y hemos sido Jonás también. Creemos efectivamente que la salvación es del Señor. Hay una frase en México que dice: eres candil en la calle y oscuridad en la casa. Y a veces, hermanos, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Aparentar o creer y estar feliz, ¿sí? Pero después termina el domingo. ¿Y qué pasa? Tenemos que volver a la casa. Y tenemos que empezar el lunes. Y viene el trabajo. Y vienen las dificultades. Creemos que la salvación es del Señor. Creemos en su poder. Creemos en esas realidades. Hermanos, nosotros somos como Jonás, que a pesar de que escuchamos la voz del Señor, no obedecemos a sus mandamientos. Pero el Señor sigue mostrando misericordia. Quiero terminar con el Salmo 130. Martín Lutero no solamente escribe el famoso himno Castillo fuerte en nuestro Dios,
sino escribe un himno que se llama De lo profundo clamo a ti. Y así como Jonás clamó de lo profundo, vemos que Lutero escribe este himno cuando está en una persecución tremenda, donde lo pueden matar. Y este salmo dice lo siguiente: de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Una y otra vez el salmista escribe lo mismo: ¿sí? Inclíname tu oído, apresúrate a responderme. Señor, escucha mi oración. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién se podría mantener de pie? Pero en ti hay perdón. Esta es la certeza. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a las mañanas, más que los vigilantes a la mañana. Espera, iglesia, al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él te puede redimir de todos tus pecados. Y esta es la pregunta: ¿crees esto? No estoy preguntando si amas el venir a la iglesia, si amas la reunión de oración, sino si realmente amas al Señor Jesús. Hay una canción, creo que de los 60s, que dice: ya no me has enviado flores, ya no las has enviado. ¿Cuánto amas al Señor? Acércate a Él. En Él hay perdón. No seamos como Jonás, sino confiemos y oremos en fe, siendo honestos y sinceros. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y por esta experiencia. Ayúdanos, Padre, a no ser como Jonás, a realmente seguirte y amarte, teniendo la certeza de que lo que tu Hijo hizo en la cruz es más que suficiente. Señor, aumentanos la fe, danos nuevos sentimientos para poder comprender y entender tu palabra. Señor, sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.